Genial, Paula, muchísimas gracias por tu presentación. Muy esclarecedor lo que es este concepto de la gobernanza policéntrica y todas las acciones que realmente actores subnacionales o no estatales están realizando para poder justamente alinearse con sus países y poder comprometer y ayudar a los compromisos nacionales, en este caso a través de las contribuciones nacionales, para poder llegar al nivel de ambición que han planteado cada uno de los países. En cada una de las presentaciones, tanto de Isabel, Ramiro y Paula, se habla mucho de este concepto de aceleración, ¿no? O sea, que tenemos que realmente aumentar el nivel de la ambición que tienen los países, tenemos que acelerar las acciones, estamos realmente contra el tiempo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener esto en consideración, que aquí hay un factor de tiempo que es transversal a todo lo que estamos intentando promover con este curso, ¿no? Cómo realmente llegar al diseño de acciones tanto de adaptación como de mitigación. Antes de dar paso a las preguntas para Paula y para los expositores Ramiro e Isabel, quisiera solamente reiterarles que hemos compartido en el chat un link donde ustedes pueden hacer un clic y poder revisar las contribuciones nacionales de sus países. De todas maneras, para quienes accedan a la plataforma Lapsis, pueden bajar el documento que corresponde a este módulo y van a ver que en la bibliografía y en los sitios web recomendados también pueden bajar varios estudios sobre análisis de los NDC, cómo ha sido todo el proceso, hay videos, hay muchísimo material, por lo tanto también los invito a que puedan revisar todo el material que viene junto con con la explicación de este módulo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos recopilando ya entonces algunas de las preguntas. Eh, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a presentar una pregunta para cada uno de los expositores para poder ir también complementando entre las preguntas porque lo más probable es que van a haber muchos traslapes entre todo lo que vamos a discutir ahora. Por lo tanto, vamos a ir estableciendo una pregunta en varias rondas, ¿ya? Entonces, primero que nada, quizás para Isabel, la primera pregunta, ¿qué diferencia representan los NDCs con respecto a otros acuerdos o compromisos presentados por, en este caso, los actores estatales en años anteriores? Te reitero la pregunta, ¿qué diferencia representan los NDC con respecto a otros acuerdos o compromisos presentados por los actores estatales en años anteriores? Si me das un segundo, Isabel, solamente para revisar rápidamente si es que hay alguna otra pregunta para ti. Por ahora lo dejamos con esta pregunta, Isabel, y luego pasamos ya a Ramiro. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, es que realmente esta estructura desde abajo es nueva. Si lo comparamos, por ejemplo, con el protocolo de Kioto, donde había una distribución de cada país tenía una obligación de reducir, era un poco de arriba abajo, aunque realmente cuando se firma el acuerdo son los países los que deciden cuánto van a reducir, pero es una especie de imposición o un momento fijo en el acuerdo al que hay que llegar. Y las NDCs, yo creo que la belleza de la estructura es que permiten a cada país ser ambicioso y dependiendo del momento y de sus capacidades y de su posibilidad de contribución. Entonces es una estructura diferente, se marca un objetivo global donde queremos llegar y cada uno en función de su capacidad, tecnología, de su disponibilidad, de lo que cree que puede contribuir, propone y ejecuta. Yo creo que es una nueva estructura que no encuentro, la verdad es que no encuentro otro término en otro acuerdo con lo que le podamos comparar. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Ramiro, quisiera también plantearte una pregunta. Si nos puedes comentar en relación a qué oportunidades ofrece realmente la agenda de acción climática para los actores locales desde la perspectiva de América Latina. Un actor local en América Latina, ¿qué oportunidades ve en en esta agenda? Seguro, Cristóbal. A ver, para mí hay dos oportunidades, seguro.
puntuales. Uno es, América Latina no es hoy un actor central en la agenda de financiamiento de la cooperación al desarrollo, ¿no? Como son en su gran mayoría países de economía media y ya en vías de desarrollo, no están siendo priorizados por la cooperación. Eh, y la agenda de acción climática, los compromisos de mitigación, las necesidades de adaptación, eh, ofrecen una oportunidad y una posibilidad para traccionar recursos adicionales que de otra manera no estarían llegando a la región. Paula mencionaba en su presentación el rol del Fondo Verde del Clima y las metas que tiene el Fondo Verde del Clima en términos de apoyos, de mitigación, adaptación y demás. Y ahí es uno de los casos donde se ofrece para América Latina que en general no están abiertas en otras cosas. Uno. Por otro lado, creo que también sirve para estos actores no estatales como una forma de empoderarse ante sus propios estados nacionales, ¿no? Paula mencionaba el caso de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, y lo que ocurrió en el caso de Argentina es cuando Argentina hace la revisión de su NDC e inicia el proceso, porque la Red Argentina de Municipios había presentado sus compromisos de acción climática en París, y esto había sido un acto público y era información pública. Cuando el gobierno nacional abre la consulta, va a buscar a la Red Argentina y les pide que por favor incluyan sus acciones y sus contribuciones dentro de las propuestas de la revisión de este NDC. Y el Estado argentino se compromete a tratar de conectarlas con las metas que Argentina está realizando. Y eso es lo que genera un canal de diálogo y empodera a municipios como Mala, no me acuerdo, sus canales de acceso al gobierno nacional para poner en valor sus acciones no son tan fluidas. Y si esto pasa con autoridades públicas locales, más todavía con organizaciones sociales, con pueblos indígenas. Esto me parece que es un caso donde fortalece y empodera a los actores no estatales ante sus propios estados para que reconozcan su contribución al NDC. Perfecto, Ramiro, muchas gracias. Nos han ido llegando varias preguntas, entonces vamos a ir tratando de establecer un hilo conductor entre ellas. Entonces, Paula, quizás en relación a lo que menciona Ramiro, sé que puedes profundizar un poco más en términos de actores subnacionales. Nos están preguntando cómo pueden los municipios realizar contribuciones a la acción climática, participar activamente aportando a las contribuciones, quizás específicamente qué mecanismos podrían implementarse. Esto particularmente desde la mirada municipal. Gracias, Cristóbal. Ahí la respuesta, o sea, cómo implementar la acción climática, esto está en las manos de todos los gobiernos locales, ¿no? Así, en el proceso de implementar planes locales de cambio climático que busquen tanto la mitigación cuanto la adaptación, y a partir de esto buscar recursos para implementarlo, ¿no? Existen varias redes que pueden ser espacios de apoyo para poder avanzar en estos procesos con más solidez, ¿no? Como es el Compact of Mayors, la red argentina, la red chilena también de municipios frente al cambio climático, y podemos intercambiar en el foro después distintos espacios que puedan apoyar a los municipios en estos avances. Ahora, ¿cómo vincular esto con la contribución nacional? Los mecanismos formales van a depender de cada país y si hay algún proceso de consulta en el país y cómo es que está estructurado. Esto varía realmente, entonces va a depender del contexto nacional. Así que sugiero que quien hizo la pregunta podemos después evaluar si en su país hay algún proceso participativo abierto o no, pero de todos modos, al proponer un plan de acción climática ya estás contribuyendo a que su país llegue a implementar sus metas, ¿no? Muchas gracias, Paula. Siempre en línea de lo que son las contribuciones nacionales, Isabel, quisiera también comunicarte esta pregunta. ¿Los índices son vinculantes para la acción nacional? ¿Deberían ser instrumentos legales en cada país?
Y en este mismo contexto, que sea una segunda parte de la pregunta, ¿hay indicadores realmente para medir el avance del cumplimiento? ¿Indicadores estándar o son indicadores que va a desarrollar cada país? Bueno, hay varias preguntas en esa pregunta. En primer lugar, sobre si son vinculantes o no, desde el punto de vista internacional, el Acuerdo de París, como tampoco la Convención, son de estos llamados tratados con dientes, es decir, no tienen un sistema para poder exigir el cumplimiento de las obligaciones acordadas. Ahora bien, son compromisos internacionales y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales existe. Desde el punto de vista nacional, entiendo que dependerá de cómo articulen los estados estas obligaciones para que les puedan ser exigidas en el ámbito nacional judicialmente o no. Pero esto ya depende de cada uno de los países. Internacionalmente, la Convención y el Acuerdo de París no establecen un mecanismo para imponerlo obligatoriamente. Me decías, la otra pregunta era como si existe un sistema para contabilizarlo, un sistema estandarizado. Bueno, como os contaba al principio, el acuerdo tenía que haber entrado en vigor o se previó que entrara en vigor en el 2020. Ha sido antes y en estos momentos los países están hablando de las reglas de implementación de París, que tendrán que estar terminadas en 2018, en la conferencia que habrá en Polonia. En esas reglas se establecerán sistemas de comunicación y de contabilidad, pero en principio no existe en estos momentos un sistema estandarizado de medición de las NDCs y de agregar sus efectos. No lo tenemos en este momento. Muchas gracias, Isabel. Eh, Quisiera entrar un poco en lo que es el área más de las preguntas vinculadas a lo que es financiación. Ramiro, quizás una pregunta para partir con esta ronda de preguntas. ¿Cómo puede aportar el sector privado? ¿Cómo se integra el sector privado con el sector público en esta idea de aumentar las ambiciones, acelerar lo que ya está comprometido y qué rol juega ahí el sector privado? Buenísimo, gracias, escritor. Mira, me parece muy interesante la pregunta porque abre el canal a un tercer punto de posibilidad de articulación y cooperación en la agenda de acción climática, y es muchos de los actores del sector privado y particularmente empresas globales que operan en nuestros países se fijan y se han autodefinido metas de acción climática, ¿no? Tomo el caso de Unilever que mencionábamos recién. Unilever se ha comprometido a reducir la deforestación global en toda su cadena de aceite de palma de oliva en el 2020. Se ha comprometido a que el transporte sea eléctrico en 2030, a consumir el 100% de energía renovable, no me acuerdo la fecha, creo que es 2030 también. Entonces, para poder hacer esto, Unilever en muchos de los casos necesita generar acuerdos y alianzas con actores no estatales para poder reducir la deforestación en, por ejemplo, Indonesia, ¿no? O en Perú, o en el Chaco argentino. Unilever tiene que generar acuerdos de trabajo con organizaciones de pequeños productores de estos países, con gobiernos locales y subnacionales que generen los marcos regulatorios que le hagan posible producir aceite de palma sin deforestar. Tiene que crear los mecanismos de financiamiento para que estos pequeños productores puedan ser sujetos de crédito del sector financiero y puedan estar apoyados bajo este esquema. Y si Unilever se compromete a hacer un sistema de precompra, donde garantiza la compra de productos que no vienen de deforestación, a los pequeños productores esto los beneficia. Entonces, por un lado, el principal ámbito de involucramiento de la acción que el sector privado puede entrar no es desde de la caridad o de la filantropía convencional o la responsabilidad social empresaria, sino es transformando el núcleo de su operación y de su estrategia de negocios para que involucre a la comunidad cercana y pueda cumplir sus compromisos de acción climática. Así, ahí es donde tenemos que poder identificar cuáles son empresas claves que operan en nuestros países, que tienen metas globales y que nosotros, por decir de alguna manera, actores no estatales, podemos ayudarlos a cumplirlas y trabajar en esa dirección. Eso por un lado, en lo que es el financiamiento del sector privado de este tipo, de los que asumen compromisos. Por otro lado,
el sector financiero está también asumiendo compromisos, ¿no? Y fijándose metas. Yo no lo puse acá, pero el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, después del Acuerdo de París, duplican sus metas de financiamiento al cambio climático, ¿no? Para nuestros países. Que estos países están obligados estas entidades financieras van a buscar proyectos efectivos frente al cambio climático en nuestros países para poder financiar a gobiernos locales, a gobiernos subnacionales, a gobiernos nacionales y también al sector privado de actores no estatales. Voy a dar solo un ejemplo. En el caso de Argentina, la mayoría de los proyectos de energías renovables que entraron en la reforma de la ley última, en la nueva licitación, esos proyectos no cumplen con los estándares del Banco Mundial para recibir financiamiento y por ende no acceden a las tasas de financiamiento que el Banco Mundial les puede ofrecer. Entonces, si nosotros trabajamos, ¿no? Y por ejemplo una cooperativa eléctrica de un gobierno local en alguno de nuestros países desarrolla un proyecto de energía renovable y se fija que cumpla con los estándares del Banco Mundial, el Banco Mundial lo va a favorecer y tiene más condiciones de acceder a ese crédito, y ese crédito es muchísimo más beneficioso que, por ejemplo, el financiamiento que consigue la provincia de Jujuy de China para instalar su planta solar, que les sale muchísimo más caro. Entonces, ese es alguno de los sistemas donde esta agenda de acción climática crea condiciones favorables para traccionar y canalizar un financiamiento que no llegaría a nuestros países de otra manera. Eso como una primera respuesta. Gracias, Ramiro. Eh, Quisiera solamente en unos momentos abrir el micrófono si es que hay asistentes que quieran compartir alguna experiencia o hacer algún comentario. Tenemos un par de manos levantadas. Después de la pregunta Paula, quisiera preguntar a Fabián Flores o a Elda Noemí Navarro si es que ellos quieren también participar. Les podemos abrir el micrófono para que me lo indiquen. Eh, Antes vamos a pasar una pregunta para Paula, también para poder ir redondeando con esta idea del financiamiento. Preguntan, ¿cómo se puede acceder a fondos? Eh, ¿Los países desarrollados asumirán el costo o ayudarán a los países más pequeños a poder desarrollarse? Paula, si es que puedes referirte a esa pregunta, por favor. Vale, muchas gracias, Cristóbal. Bueno, vamos a tener una sesión especial con bastante debate sobre el tema de financiamiento, que va a ser el módulo 3. Y ahí podemos debatir en más profundidad. Pero en términos generales, en el marco del Acuerdo de París se establece compromisos de financiamiento para llegar a la transición necesaria. El principal mecanismo de financiamiento en esta instancia es el Fondo Verde para el Clima, por medio del cual los países aportan recursos que son asignados para generar proyectos de mitigación y de adaptación al cambio climático. Los principales aportes son de países desarrollados, por así decir, aunque hay algunos aportes de otros países también, ¿no? Y bueno, este es el principal vehículo de financiamiento hoy día en temas de cambio climático. Aparte hay los distintos modos de financiamiento de la cooperación tradicional, ¿no? Sea por medio de cooperaciones bilaterales, estableciendo diálogo con gobiernos, sea por medio de la filantropía, o de organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, como mencionó Ramiro, ¿no? Así que esas son algunas de las ventanas posibles. El Fondo Verde seguramente es el principal, digamos, mecanismo para implementar los NDC. Y igualmente sobre eso podemos debatir con más profundidad en el módulo 3. Gracias, Paula. Ahora sí, quisiera abrir el micrófono de Fabián Flores, pero me dice que está sin conexión, Fabián. Sí, y por otro lado, Elda Noemí. No sé, Elda, si es que estás preparada, te puedo abrir el micrófono.
Ahí estás abierto, ahí tienes el micrófono abierto, Elda. No sé si quieres. No, parece que no tenemos. Bueno, parece que no podemos tener a Elda. Entonces vamos a seguir con un par de preguntas más. Ya nos van quedando, bueno, cerca de 20 minutos para terminar. Entonces quisiera solamente eh, poder quizás darles un espacio más que nada para hacer comentarios finales y así también poder dejar el último espacio del webinar para poder responder preguntas más de tipo de logística que nos han ido llegando a lo largo del seminario, ¿ya? Entonces quisiera invitar a los panelistas, primero a Isabel, luego Ramiro y finalmente a Paula, si es que quieren quizás hacer una reflexión final sobre las presentaciones que han hecho, cómo se van vinculando entre los temas, quizás también en relación a las preguntas. Eh, quizás me tomo la patudez de yo hacerles una pregunta. eh, si nos pueden comentar desde las visiones de cada uno de ustedes. Bueno, se nos viene una COP, otra COP, la COP 23 ahora en el próximo mes, ya no queda nada. ¿Cuáles son quizás sus expectativas frente al desafío que nos va a presentar esta COP? Quizás, Isabel, si partimos contigo. Le escapó a la pregunta a Isabel, se puso en pausa y desapareció. Se nos escapó Isabel. Ramiro, quizás La comprometimos, la comprometimos con la pregunta. Estoy. Ahí está Isabel, vale, ahora sí. Quise darle al micrófono, perdonen. Bueno, podría decir muchas cosas porque me ha parecido súper interesante lo que ha contado Ramiro y lo que ha contado Paula. Dos cosas voy a decir. Una, que agradezco mucho las dos intervenciones, tanto de Ramiro, que nos ha puesto en contexto las obligaciones, no, los compromisos que se empezaron a asumir desde Nueva York hasta ahora y lo que realmente significa desde el punto de vista de lo que pueden cambiar las cosas. Hablábamos de coches eléctricos, de fondos de inversión que van a dejar de invertir en carbón, en carbono. A Ramiro un poco nos ha contado lo que estos acuerdos internacionales pueden significar para la acción en grupo. Y Paula ha ido más allá y nos ha explicado las acciones individuales, cómo se van en ese diagrama tan clarificador con las flechas, cómo van a formar parte de esas acciones de grupo y finalmente de las contribuciones de los países. Así que les agradezco porque han puesto mucho mejor en contexto todas esas obligaciones un poco áridas que los estados firman cuando firman acuerdos internacionales, que a veces pienso que solo leemos algunos. Y lo segundo que preguntabas, Cristóbal, es que tenemos una COP por delante, efectivamente, COP23 en Bonn, la sede de la Secretaría, muy interesante para los que trabajamos en la Secretaría, ser por primera vez, bueno, por primera vez desde que son tan grandes las COPs los anfitriones. Lo preside un estado insular, gran reto para un estado insular, que tiene que dejar claro que especialmente cuáles son las necesidades de los países vulnerables y otras muchas tareas que se le encomendaron a los presidentes de las COPs y lo que tenemos que estar trabajando todos en Bonn y en el próximo año en Polonia es en el libro de las reglas, el rulebook, que ya no se llama así, no sé exactamente cómo, las reglas que van a operacionalizar el Acuerdo de París y que nos permitirán explicarle al mundo cómo cumplimos las obligaciones que adquirimos en París. Así que me quedo con esas dos reflexiones. Muchas gracias, Isabel, muy interesante. Ramiro, por favor. Sí, con gusto. A ver, coincido en lo interesante de la complementariedad en las tres presentaciones y los enfoques. Para mí, la síntesis general es todo este esfuerzo, ¿no? Tanto los acuerdos internacionales que decía Isabel son, digamos, compromisos voluntarios en la agenda internacional de los países, como los compromisos voluntarios de las empresas o de los gobiernos locales, y mismo la implementación de las contribuciones hechas por un Estado, son todos mecanismos para crear un sistema virtuoso que nos lleve progresivamente a
a la transformación de nuestro sistema productivo, nuestros patrones de consumo, nuestros hábitos de desarrollo. O sea, para mí es muy importante generar mecanismos de monitoreo, rendición, evaluación, revisión periódica, no por el rigor técnico y en cuánto se cumple o no se cumple la cifra precisa, sino que son importantes porque todo esto en su conjunto lo que crea es condiciones para que globalmente vayamos transformando nuestros patrones. Y lo que me parece interesante, mirando la historia reciente de los últimos 3 o 4 años, es que el cambio va muchísimo más rápido de lo que nosotros esperábamos. Yo digo, todos los que estábamos sentados en París al momento de la firma del acuerdo, nunca nos imaginamos cuando estábamos firmando ese acuerdo que 1 año y medio después íbamos a ver a Volvo diciendo que no va a producir más autos a combustión convencional. Nadie se lo imaginaba, nadie creía que íbamos a estar hablando de estas cosas. Ninguno de nosotros se imaginaba, cuando Trump decide salir del Acuerdo de París, que íbamos a ver una coalición en Estados Unidos que le pone el freno y le dice, nosotros nos hacemos cargo y vamos a salir a cumplirlo. Entonces, esto me parece que es como el trasfondo, y es el darnos cuenta de que independientemente de la, digamos, de la negociación mezquina, pequeña, del término específico de esos acuerdos que, como dice Isabel, son muy pocos los que leen, el proceso global es virtuoso y estamos avanzando mucho más rápido de lo que incluso creíamos, ¿no? Y ya veremos si logramos ese pico de emisiones al 2020 como queremos, como nos dice la ciencia que debiéramos. Ojalá y estemos. Pero en cualquier caso, estamos en una transición súper positiva. Esa para mí es la síntesis, y están creadas las condiciones y los mecanismos para que este proceso se acelere sustancialmente en los próximos 2 o 3 años. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias por esa reflexión. Paula, si quisieras también referirte libremente a lo que han sido los mensajes de este webinar y quizás un poco las expectativas de qué es lo que se nos viene. Muchas gracias, Cristóbal, y gracias sobre todo a Isabel y Ramiro por sus tiempos y sus contribuciones. Coincido que fue bastante interesante el espacio de reflexión. Yo creo que el mensaje central para mí que queda es que todo esto es un proceso bastante nuevo y al mismo tiempo en que muchas cosas vienen siendo construidas, ¿no? Entonces, las respuestas y los caminos de cómo los actores no estatales, los gobiernos locales, las empresas, se vinculan y implementan sus acciones no están dadas, no es que haya un camino u otro correcto, ¿no? Hay mucho espacio para experimentación, para aprendizaje cruzado, y yo espero realmente que por medio de este curso podamos explorar algunas de las experiencias que existen, pero que muchas otras se puedan crear, ¿no? Muchas otras formas de articulación, de innovación, desde lo tecnológico en el tipo de solución que se busca, hasta innovación en formas de articulación, de gobernanza, de conexiones, ¿no? Todo esto es necesario para llegarmos a la meta global, y creo que dentro de todo esto el Acuerdo de París es lo que nos da la guía, ¿no? La meta, como dijo Isabel, para que entre todos podamos alcanzar el camino debajo de los 2 grados. Y finalmente lo que quería compartir es que hay entre los participantes muchos que tienen experiencias muy ricas para compartir, ¿no? Por ejemplo, yo estaba comentando del caso de la red argentina y tenemos miembros de la red que son parte del curso, ¿no? Está hoy con nosotros acá Emanuel, por ejemplo, que ha trabajado directamente con los municipios en esto de llenar sus templates para compartir con el gobierno argentino en la revisión de su NDC. Entonces, yo estimulo a que busquen entre sí, compartan experiencias. Tenemos la plataforma Labsis para facilitar esta conexión, porque creo que entre pares es mucho más rico, ¿no? Entonces, tal vez a los demás participantes de municipios, por ahí buscar a Emanuel para conocer un poco de la experiencia de la red argentina puede ser algo interesante. Así que dejo esta provocación. Eso, gracias. Muchas gracias, Paula.